La web que ustedes tienen, la verdad, por definirlo de alguna manera, es realmente una vergüenza. En actividades aparecen un apartado que pone actividades de 2012-2013 que se pincha y no aparece nada, con lo cual, teóricamente, parece que es que no hay actividades. En el apartado de donaciones se dice que es un contenido en desarrollo y el contacto se nos dice que la fundación está en Bretón de los Herreros. Esa es la única información disponible a través de la web. Pero yo me encontré con que había, pues en un caso de que habían nombrado a Santiago Abascal, una persona que venía del País Vasco y demás, en una fundación con un nombre muy rimbombante. Era la Fundación para el Patrocinio y el Mecenazgo. El nombre era más largo realmente que el contenido de lo que hacía, ¿no? Sí. Y dije, bueno, pues yo le voy a llamar a este señor y voy a investigar qué es lo que hace. Entonces, y además me acuerdo que lo digo en esa intervención, es que me tuve que gastar dinero, fui al registro de fundaciones y tuve que pagar las tasas porque no me facilitaban la información. Yo cuando pedía al gobierno que me diera información no me la daba, entonces claro, había un registro y yo pues no pensaba que había esa puerta de entrada, yo fui al registro, pagué las tasas, que eran 30 euros, y al final, bueno, pues ahí tenía toda la información de las memorias y tal, y claro, me encontré con una situación en la que no hacía absolutamente nada, era evidentemente un chiringuito para darle un sueldo a un señor, ¿no? Un sueldo muy elevado, aparte. Un sueldo muy elevado, y además, que es que Santiago Abascal venía de otro puesto, de director de la Agencia de Protección de Datos de Madrid. O sea, es decir, otro chiringuito de Esperanza Aguirre. Claro, era un tema tan técnico, si se hace bien, de protección de datos, ¿no? ¿Quién se atreve a dedicarle a eso? Bueno, pues le nombraron porque había que colocarlo en algún sitio para darle un sueldo. Lo cierto es, muchas veces la gente de broma me dice que yo soy el culpable de que se montara Vox, porque es verdad que a los 15 días dimitió, a lo poco se cerró esta fundación y inmediatamente anunció que se iba del PP y que montaba Vox. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Hay un elemento que también me gustaría preguntarle cuando tengamos a Alberto y que tiene que ver con algo a lo mejor que es menos, bueno, no sé si menos conocido, pero este vídeo seguro que lo conocéis. Lo que no estoy tan seguro es si sabéis que el que hizo esta excelente entrevista o interrogatorio a Santiago Abascal cuando no tenía ningún cargo de Vox, de hecho creo que Vox no existía, lo que sí existían eran los chiringuitos que Esperanza Aguirre le puso. Recordad que durante más de 3 años, en 2 chiringuitos diferentes, Santiago Abascal, bueno, fue traído de la mano de Esperanza Aguirre para que fuera organizando, aparte de financiar DNAES, que es la precuela de Vox, pues le financió con sueldos superiores al del presidente del gobierno, y no hizo absolutamente nada. Y fijaros, él mismo se delata aquí, es decir, lo reconoce, no ha hecho absolutamente nada y esto se debería de cerrar. Es decir, después de 3 años cobrando chiringuitos impresionantes, al mismo tiempo que la Comunidad de Madrid financiaba DNAES, la Fundación Defensa de la Nación Española, que dirigía Santiago Abascal. Fijaros, y vamos también a preguntarle por esto porque yo creo que es excelente. Para el que no lo haya visto, esto es un manjar. En cuanto a mi sueldo bruto anual, no tengo ningún inconveniente, faltaría más. Es de 82.491,80 euros. Se trata de una retribución excelente, más en estos tiempos. Una retribución de esta naturaleza representa unas expectativas, exige unas expectativas, supone unas expectativas, y yo, con la mejor voluntad, con el mejor hacer, con toda la ilusión y con todo el esfuerzo, he tratado en este tiempo de responder a esas expectativas. La web que ustedes tienen, la verdad, por definirlo de alguna manera, es realmente una vergüenza. En actividades aparecen un apartado que pone actividades de 2012-2013 que se pincha y no aparece nada, con lo cual, teóricamente, parece que es que no hay actividades. En el apartado de donaciones se dice que es un contenido en desarrollo y el contacto se nos dice que la fundación está en Bretón de los Herreros. Esa es la única información disponible a través de la web. También quiero recordar, porque una vez que hemos recogido información, para elaborar esta web se gastaron nada menos que 15.600 euros allá en el año 2007, según la información que está contenida en el registro de fundaciones. La actividad más importante que realizaron el año pasado, creo que está en relación con lo que usted ha dicho, y para la que dedicaron además más dinero y más personas, fue a la promoción de la propia fundación. Y bueno, pues, en principio nos parece sorprendente que casi la mitad del presupuesto se dedique a la promoción de la propia fundación y que eso cueste 130.000 euros.
Pero es que además lo que más nos llama la atención es que por mucho que vivamos en tiempos difíciles, en la memoria aparecen también unos objetivos. O sea, aparte de las personas dedicadas y el presupuesto, aparecen unos objetivos. Y en ese caso, los objetivos que tenían para esta actividad concreta hablaban de conseguir 6 proyectos de colaboración con entidades privadas. ¿Cuál ha sido el resultado? Podemos pensar, es difícil, el presupuesto a lo mejor era muy ambicioso, pues es que no han conseguido ninguna, 0. Aparece 0, o sea, 130.000 euros que no han servido absolutamente para nada. Bueno, este señor que dando datos revienta a Santiago Abascal es precisamente Alberto Reyero, que en su momento era diputado por el Parlamento de la Comunidad de Madrid, pero en este caso del partido UPyD, y que, bueno, pues dejó en ropa interior a Santiago Abascal, que no pudo más allá que reconocer, es decir, no, de todos los objetivos que tenía planteado, digamos que no consiguió absolutamente ninguno, y que el mayor gasto era en hacer publicidad de algo que prácticamente, pues podemos decir que prácticamente ni existía, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo esto también lo vamos a hablar con Alberto Reyero, que, bueno, pues creo que ya lo tenemos por aquí. Habéis puesto pues un hito, pues yo creo que curioso ahora, de hace nada menos que 8 años, que eso es de noviembre del 2013, ¿no? Ojo, pero yo creo que de una manera u otra es eterno, me refiero. Ese momento seguramente se recordará en la historia, y bueno, los datos biográficos que nos das creo que también puede dar alguna explicación de tu implicación en todo lo referente a la residencia. Pero ahí vimos, y mucha gente a lo mejor no te relaciona a ti con la persona que hizo esa magistral, no solamente preguntas, intervenciones, interrogatorios, sino todo un trabajo de documentación que dejaste totalmente desnudo a Santiago Abascal. Y antes, si te parece, de entrar con la actualidad y con el asunto de la residencia y de tu libro, me gustaría que nos pusiera un poco al día de tus impresiones, porque tú te lo estudiaste bien y prácticamente ese dineral, que si no me equivoco es superior al sueldo del presidente del gobierno, estaba justificado en la nada, porque prácticamente era una web sin actividad, los objetivos que se planteaban no se cumplieron, y bueno, no sé cómo recuerda esa comisión de investigación y prácticamente el reconocimiento de Santiago Abascal de sí, esto es un chiringuito que no vale de nada y deberían de desaparecer, o algo así, ¿no? Fue la conclusión. Sí, esa fue una conclusión a la que llegó después, ya cuando Vox empezó a tener cierta importancia. Entonces, claro, tuvo que confesar que le había llamado UPyD y que tenía razón. Evidentemente, pues era un escándalo. O sea, yo creo que la cuestión, además, has citado un ejemplo que muchas veces se olvida, pero de NAES, durante muchos años lo veíamos cuando analizábamos el presupuesto, había una partida importante, yo ya no recuerdo las cantidades, pero bastante importante. Era la principal fundación financiada por la Comunidad de Madrid. Se dedicaban a NAES hasta que dejó de aparecer, ¿no? Ya una vez que se formó Vox, ¿no? Pero yo me encontré con que había, pues en un caso de que habían nombrado a Santiago Abascal, una persona que venía del País Vasco y demás, en una fundación con un nombre muy rimbombante. Era la Fundación para el Patrocinio y el Mecenazgo. El nombre era más largo realmente que el contenido de lo que hacía, ¿no? Sí. Y dije, bueno, pues yo le voy a llamar a este señor y voy a investigar qué es lo que hace. Entonces, además me acuerdo que lo digo en esa intervención, es que me tuve que gastar dinero, fui al registro de fundaciones y tuve que pagar las tasas porque no me facilitaban la información. Yo cuando pedía al gobierno que me diera información no me la daba, entonces claro, había un registro y yo pues no pensaba que había esa puerta de entrada. Yo fui al registro, pagué las tasas, que eran 30 euros, y al final, bueno, pues ahí tenía toda la información de las memorias y tal, y claro, me encontré con una situación en la que no hacía absolutamente nada. Era evidentemente un chiringuito para darle un sueldo a un señor, ¿no? Un sueldo muy elevado, aparte. Un sueldo muy elevado. Y además, que es que Santiago Abascal venía de otro puesto, de director de la Agencia de Protección de Datos de Madrid. O sea, es decir, otro chiringuito de Esperanza Aguirre. Claro, era un tema tan técnico, si se hace bien, de protección de datos, ¿no? ¿Quién se atreve a dedicarle a eso? Bueno, pues le nombraron porque había que colocarlo en algún sitio para darle un sueldo. Lo cierto es, muchas veces la gente de broma me dice que yo soy el culpable de que se montara Vox, porque es verdad que a los 15 días dimitió,
a lo poco se cerró esta fundación y inmediatamente anunció que se iba del PP y que montaba Vox. Evidentemente son cosas que no tienen nada que ver. Lo que pasa es que él ya, yo creo que estaba ya trabajando en ese tema y bueno, pues era una manera de tener un sueldecito pues muy holgado para llegar a fin de mes, ¿no? Sí, fíjate, Alberto, que lo que tú hiciste que es un poco complementario con lo que yo hice. Yo me centro mucho en el análisis de redes y fíjate lo que hice durante los 3 años en estas 2 fundaciones o chiringuitos, ¿no? Que tuvo estos sueldos súper elevados. Analicé esos 3 años la actividad de la cuenta de Santiago Abascal y solamente puso un tuit referente a esas fundaciones que tiene que ver con la comisión de investigación en la que tú le preguntabas y que decía que él iba a rendir cuentas de manera transparente. Es el único tuit que hace referencia a su fundación, pero hizo más de 470 tuits de DENAES, esa fundación, Defensa de la Nación Española, que era dirigida por Santiago Abascal, por Ortega Smith y por Iván Espinosa de los Monteros, curiosamente. Y el dato curioso, lo has dicho tú, y es increíble, es que la financiación desde la Comunidad de Madrid a DENAES, el 80% era para el sueldo de Santiago Abascal, y cuando le meten en estos chiringuitos, justamente se reduce ese dinero que se invierte en estas fundaciones y que iban revertidas. Entonces, claro, tenemos desde que se fue del País Vasco de Madrid, tuvo la financiación por DENAES, con ese sueldo, luego los 3 años en los 2 chiringuitos, y precisamente a causa de esa comisión de investigación tuvieron que cerrar y a los 15 días se fundó Vox y ya tenía un sueldo. Es decir, que siempre tuvo un sueldo y se buscaron la vida para tener un sueldo y de armar lo que es la estructura, porque DENAES al final era una organización que iba viajando por todo el país, lo que yo digo la precuela de Vox, financiado por la Comunidad de Madrid. Pero bueno, me parece súper interesante y creo que esto quedará para la historia. Y un tema interesante, claro, que también en ese momento pues yo la tildé de chiringuito, ¿no? Directamente, decía que un chiringuito para personas afines, porque me parecía que decir un chiringuito para amiguetes me parecía faltar un poco de respeto, que era lo que pensaba, ¿no? Entonces, decir, y luego ellos lo que han utilizado el tema de chiringuitos, y decir, yo siempre les he dicho, oye, el auténtico chiringuito que yo me he encontrado en esta comunidad precisamente era el que ocupaba el señor Abascal. Total, bueno, increíble. Pues eso es curioso, es historia, y bueno, historia de la que la verdad pues me siento orgulloso, ¿no? Porque muchas veces la Asamblea de Madrid es un lugar del cual no conocemos las cosas que ocurren, salvo los insultos, pero el trabajo que se hace ahí no se conoce, y a veces yo lo pongo en el libro, digo, es más conocido por un diputado del PP que dijo en un momento que él se hacía diputado para tocarse los huevos, o por unos diputados del PP, mientras en una votación de los presupuestos de sanidad, pues estaban jugando al apalabrados, ¿no? Es decir, bueno, pues yo el hito me parece que por lo menos es para sentirme más orgulloso que todo eso, porque además responde realmente a lo que yo quería hacer en política, ¿no? Es decir, oye, lo que se trata es de regenerar, y además es que a mí me importa incluso muchísimo menos la ideología de la gente, sino que yo creo que al final, que me da igual que sean de derechas o de izquierda o de centro, yo creo que lo que hay que tener es un comportamiento adecuado. Yo creo que cuando eres un responsable público, joder, tienes una responsabilidad de si tienes que hacer las cosas de una determinada manera, que no te puedes permitir todo eso. Total, yo creo que eso responde a ese comportamiento. Yo como ciudadano, la verdad es que te aplaudo y desde ese momento de que ya han pasado unos años, creo que es un trabajo muy bien hecho, es decir, invisible. Luego no va a ser tan invisible por las circunstancias, pero que a lo mejor hubiera pasado desapercibido, y lo que ahí denota es el trabajo riguroso, serio, incluso gastándote tu propio dinero. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.